La piedra lunar, de Wilkie Collins, publicada originalmente en 1868. Prefacio. En algunas de mis novelas anteriores me propuse establecer la influencia ejercida por las circunstancias sobre el carácter. En la presente historia he invertido el proceso. Mi meta ha sido señalar aquí la influencia ejercida por el carácter sobre las circunstancias. La conducta observada por una muchacha ante una emergencia insospechada constituye el nacimiento sobre el que he levantado esta obra. Idéntico propósito es el que me ha guiado en el manejo de los otros personajes que aparecen en estas páginas. El curso seguido por sus pensamientos y su acción en medio de las circunstancias que los rodean resulta, tal como habría ocurrido muy probablemente en la vida real, unas veces correcto, otras equivocado. Sea acertada o falsa su conducta, en cualquier caso no deja en ningún instante de regir la acción de aquellas partes del relato que les incumben a cada uno. En lo que atañe al experimento psicológico, que ocupa un lugar destacado en las últimas escenas de La piedra lunar, una vez más me he propuesto allí en juego tales principios. Previa documentación efectuada no solo en los libros, sino también recogida de labios de vivientes autoridades en la materia, respecto al probable desenlace que dicho experimento habría tenido en la realidad, he declinado echar mano del privilegio que todo novelista posee de imaginar lo que podría ocurrir, estructurando mi relato para hacerlo surgir como una consecuencia de lo que en verdad hubiese ocurrido, cosa que, me permito declarar ante el lector, sucede realmente en estas páginas. En lo que concierne a la historia del diamante, narrada aquí, debo reconocer que se halla basada en sus detalles primordiales en la historia de dos diamantes reales europeos, la magnífica piedra que adorna en su extremo el cetro imperial ruso fue anteriormente el ojo de un ídolo hindú. Del famoso Koh-i-Noor se sospecha que ha sido también una de las gemas sagradas de la India y, aún más, el origen de una predicción que amenazaba con segura desgracia a las personas que la desviaran de su uso ancestral. Gloucester Place, Portman Square, 30 de junio de 1868. Prólogo. La toma de Seringapatam, 1799. Extracto de una carta familiar. Primero. Dirijo estas líneas, escritas en la India, a mis parientes de Inglaterra. Es mi propósito darles a conocer aquí las causas que me han inducido a rehusar la mano fiel de la amistad a mi primo John Hardcastle. La reserva que hasta ahora he mantenido en torno a este asunto ha sido mal interpretada por algunos miembros de mi familia, cuya buena opinión respecto a mi persona no puedo permitirme que cambie. Ruégoles a los mismos que posterguen su decisión hasta después de haber leído mi relato, y, bajo palabra de honor, declaro que lo que estoy a punto de trasladar al papel es estricta y literalmente la verdad. El desacuerdo surgido entre mi primo y yo se originó durante un gran hecho público en el que ambos nos vimos implicados, el asalto a Seringapatam, bajo las órdenes del general Byrd, hecho que tuvo lugar el día 4 de mayo de 1799. A fin de tornar más comprensibles los sucesos, véome precisado a dirigir por un momento mi atención hacia el periodo inmediatamente anterior al ataque y hacia las historias que circulaban en nuestro campamento relativas al oro y las joyas atesoradas en el palacio de Seringapatam. 2. Una de las más disparatadas era la que se refería a un diamante amarillo, gema famosa en los anales nativos de la India.
Las más antiguas tradiciones conocidas afirman que había estado engastada en la frente de la deidad india de 4 manos que simboliza la luna, debido en parte a su peculiar coloración y en parte a una superstición que la hacía partícipe de las cualidades del ídolo al cual servía de ornamento, y a la circunstancia de que su brillo aumentaba o disminuida en potencia según la luna estuviera en cuarto creciente o menguante, recibió primitivamente el nombre con el cual aún hoy se la conoce en la India, la piedra lunar. Una superstición parecida predominó en la Grecia antigua y en Roma, aunque no vinculada como la de la India a un diamante consagrado al servicio de un dios, sino a una piedra semitransparente de una variedad inferior de gemas que se suponía era sensible a las influencias de la luna. La luna, también en este caso, dio su nombre a la piedra, que sigue siendo llamada así por los coleccionistas de nuestro tiempo. Las aventuras del diamante amarillo comienzan en el siglo XI de la era cristiana. Por aquel entonces atravesó la India el conquistador mahometano Mahmud de Ghizni. Después de apoderarse de la ciudad sagrada de Somanut, despojó de sus tesoros al famoso templo que durante muchos siglos fuera el santuario de los peregrinos indostánicos y la maravilla del mundo oriental. De todos los ídolos adorados en el templo, solo el dios de la luna escapó a la rapacidad de los conquistadores mahometanos. Protegida por 3 brahmanes, la deidad inviolada que lucía en su frente el diamante amarillo fue trasladada durante la noche a la segunda de las ciudades sagradas de la India, Benarés. Allí, en un nuevo templo y en un recinto incrustado de piedras preciosas y bajo un techo sostenido por pilares de oro, fue colocado y adorado el dios lunar. Allí también, y en la noche del día en que se dio término a la construcción del santuario, aparecióse a los 3 brahmanes en sueños Vishnu el preservador. Impregnó el dios con su aliento divino el diamante incrustado en la frente del ídolo, y los 3 brahmanes cayeron de hinojos ocultando los rostros en sus túnicas. Vishnu ordenó luego que la piedra lunar fuese vigilada desde entonces por 3 sacerdotes que deberían turnarse día y noche hasta la última generación de los hombres. Y los 3 brahmanes escucharon su voz y acataron su voluntad con reverencia. La deidad predijo un desastre seguro al presuntuoso mortal que posase sus manos en la gema sagrada, y también a todos los de su casa y su sangre que la heredaran después de él. Y los brahmanes decidieron estampar la sentencia en letras de oro sobre las puertas del santuario. Transcurrieron los siglos y generación tras generación los sucesores de los 3 brahmanes mantuvieron su vigilancia sobre la inapreciable piedra lunar durante el día y la noche. Las centurias fueron pasando hasta arribar a los primeros años del siglo VIII de la era cristiana, que vio reinar a Aurangzeb, emperador de los mongoles. Bajo su mando, el estrago y la rapiña desatáronse nuevamente en los templos donde se adoraba a Brahma. El santuario del dios de las 4 manos fue profanado después de matar los animales sagrados, las imágenes de los dioses fueron despedazadas y la piedra lunar cayó en manos de un oficial de alta graduación del ejército de Aurangzeb. No pudiendo recuperar su tesoro perdido mediante la lucha, los 3 sacerdotes guardianes lo siguieron y continuaron vigilándolo a escondidas. Una tras otra fueron pasando las generaciones. El guerrero responsable del sacrilegio pereció de manera miserable. La piedra lunar fue deslizándose, con la maldición encima, de las manos de un infiel musulmán a las de otro, y siempre en medio de toda clase de cambios y vicisitudes. Siguieron vigilándola a la espera del día en que la voluntad de Vishnu, el preservador, decidiera devolverle la gema sagrada. Pasaron los años
hasta llegar a las postrimerías del siglo XVIII de la era cristiana. El diamante cayó en poder de Tipoo, sultán de Seringapatam, quien ordenó que se lo colocara de manera de adorno en la empuñadura de una daga, disponiendo que la misma fuese depositada entre los más valiosos tesoros de su armería. Y aún allí, en el propio palacio del sultán, los 3 sacerdotes guardianes siguieron velándola en secreto. Había en la casa de Tipoo altos empleados, desconocidos para el resto, que se habían ganado la confianza de su amo acatando o simulando acatar la fe musulmana, y los rumores decían que se trataba de los 3 sacerdotes disfrazados. Tercero. Esta es la fantástica historia que en torno a la piedra lunar circulaba en nuestro campamento. La misma no causó impresión alguna en ninguno de nosotros, excepto en mi primo, cuyo amor hacia lo maravilloso lo indujo a creerla. La noche anterior a la toma de Seringapatam, irritóse absurdamente conmigo y con otras personas porque tildamos la historia de mera fábula. Una estúpida reyerta originóse enseguida, que sirvió para que el infortunado carácter de Herne-Castle se pusiera plenamente de manifiesto. Jactanciosamente afirmó que habríamos de verle lucir el diamante en el dedo, si es que el ejército inglés tomaba Seringapatam. Esta salida fue saludada con grandes risas, y así, según todos creímos, esa noche terminó la cosa. Permitidme ahora que os hable del día del ataque. Mi primo y yo nos separamos al comienzo de la acción. No lo vi en ningún momento mientras vadeamos el río, como tampoco cuando plantamos la bandera inglesa en la primera brecha abierta, ni cuando posteriormente cruzamos la zanja o luchamos pulgada tras pulgada hasta arribar finalmente a la ciudad. Solo hacia el crepúsculo, cuando el sitio ya era nuestro y el propio general Baird acababa de descubrir el cuerpo inerte de Tipoo bajo un montón de cadáveres, nos encontramos Herne-Castle y yo. Integrábamos los dos una partida destacada por el general para evitar que el saqueo y la confusión siguieran a la conquista. Los hombres del campamento cometieron los más deplorables excesos, y lo que es peor, todavía los soldados hallaron manera de introducirse, a través de una entrada desguarnecida, en el tesoro del palacio, del cual salían cargados de oro y joyas. Fue en el patio exterior frente al tesoro donde nos encontramos mi primo y yo, mientras tratábamos de imponer por la fuerza a nuestros soldados las leyes de la disciplina. El fogoso temperamento de Herne-Castle, según pude claramente comprobar, habíase ido exasperando poco a poco hasta llegar a una especie de frenesí en medio de la terrible carnicería a través de la cual nos abríamos camino. Se adaptaba muy mal, en mi opinión, para llevar a cabo la labor que se le había encomendado. En el tesoro reinaba el tumulto y la confusión, aunque no la violencia. Los hombres, si es que cabe hacer uso de tal expresión, se deshonraban alegremente. Toda suerte de bromas eran lanzadas de aquí para allá y devueltas de inmediato por quien las recibía. La historia del diamante surgió de pronto bajo una forma jocosa y traviesa. ¿Quién tiene la piedra lunar? Era el grito burlón que cada vez que el pillaje cesaba en un sitio, daba lugar a que se reanudara en otro. Mientras me hallaba yo infructuosamente empeñado en restablecer el orden, llegó a mis oídos un espantoso alarido que venía del otro extremo del patio, y hacia allí me dirigí a la carrera, temiendo que un nuevo saqueo se hubiera iniciado en aquella dirección. Al llegar ante una puerta abierta, descubrí los cuerpos de 2 hindús, oficiales del palacio, conjeturé al mirarles las ropas, que yacían sin vida junto a la entrada. Un grito proveniente del interior me hizo penetrar con premura en ese cuarto que, al parecer, era la armería. Un tercer hindú caía mortalmente herido en ese instante a los pies de un hombre que me daba la espalda.
Volvióse éste en cuanto entré y comprobé que se trataba de John Hardcastle, quien sostenía una antorcha en una mano y una daga de la que se desprendían gotas de sangre en la otra. Una piedra que se hallaba engastada a la manera de un pomo en el extremo de la empuñadura resplandeció a la luz de la antorcha cuando aquel se volvió como un relámpago de fuego hacia mí. El hindú, moribundo, hundiéndose a sus pies, señaló hacia la daga esgrimida por Hardcastle y dijo en su lengua nativa: «La piedra lunar habrá de tomar, sin embargo, su venganza sobre ti y los de tu sangre». Dicho lo cual, quedó exánime en el suelo. Antes de que pudiera yo dilucidar la cuestión, los hombres que me habían seguido a través del patio se amontonaron allí dentro. Mi primo precipitóse sobre ellos como un demente. «¡Despejad el cuarto!», les gritó, «y tú, pon guardia a la puerta». Los hombres retrocedieron al verle arrojarse sobre ellos con su antorcha y su daga. Yo aposté 2 centinelas de mi propia compañía, en quienes podía confiar, para guardar la entrada. Durante el resto de la noche no volví a ver a mi primo. Ya en las primeras horas de la mañana, y como el saqueo no cesaba, el general Byrd pronunció públicamente, luego de un redoble de tambor, que cualquier ladrón descubierto en flagrante delito habría de ser colgado, fuera quien fuese. El capitán Preboste se hizo cargo del asunto. Para demostrar que el general hablaba en serio, y en medio de la multitud que asistió a escuchar esta proclama, nos volvimos a encontrar Hardcastle y yo. Alargándome la mano como de costumbre, me dijo: «Buenos días». Yo guardé un momento antes de alargarle la mía en reciprocidad. «Dime antes», le dije, «¿cómo murió el hindú de la armería? ¿Y qué significado tienen esas últimas palabras que pronunció mientras indicaba la daga que tú tenías en la mano?» «Supongo que habrá muerto a causa de una herida mortal», dijo Hardcastle. «En cuanto a lo que pueden significar sus últimas palabras, sé tanto a ese respecto como puedas saberlo tú». Yo lo miré atentamente. Todo su frenesí de la víspera había desaparecido. Resolví ofrecerle otra oportunidad. «¿Es eso todo lo que tienes que decirme?», le pregunté, y me respondió: «Eso es todo». Le volví entonces la espalda y no nos hemos vuelto a ver desde aquel día. 4. Me permito aclarar que lo que narro aquí acerca de mi primo, a menos que una necesidad imprevista me obligue a hacerlo en público, tiene solo por objeto informar a mis familiares. Nada me ha dicho Hardcastle que pueda impulsarme a hablar del asunto con el comandante en jefe. Más de una vez ha sido vilipendiado a causa del diamante por quienes recuerdan su colérico estallido de la víspera del ataque. Pero, como es fácil de imaginar, el mero recuerdo de las circunstancias en las cuales le sorprendí en la armería ha bastado para silenciarle. Se dice ahora que anhela un traslado a otro regimiento con el propósito, confesado por él, de hallarse lejos de mí. Sea ello cierto o no, no consigo persuadirme de que tenga yo que convertirme en su acusador. Y creo que por muy buenas razones. De hacerse público el asunto, no me hallo en condiciones de exhibir otras pruebas que no sean las morales. No solamente carezco de pruebas en cuanto a la muerte de los 2 hombres de la entrada, sino que tampoco podría afirmar que fue él quien mató al tercer hombre que se hallaba en el interior, ya que no podría afirmar que vi con mis propios ojos cometer tales crímenes. Cierto es que oí las palabras pronunciadas por el hindú moribundo, pero si se demostrara que éstas no habían sido más que dislates proferidos en pleno delirio, ¿cómo lograría yo rebatir tal aserción con lo que sé? Dejemos que nuestros parientes de cada rama se formen su propia opinión sobre lo que acabo de narrar y decidan por sí mismos si la aversión que me inspira este hombre se halla o no justificada. A pesar de no dar crédito alguno a la fantástica leyenda hindú
que se refiere en la gema, debo reconocer, antes de terminar, que me hallo influido por cierta superstición propia a este asunto. Tengo la convicción, o la ilusión, lo mismo me da, de que el crimen encierra en sí mismo su propia fatalidad. No solo estoy persuadido de la culpabilidad de Hardcastle, sino que tengo la audacia necesaria para creer que vivirá lo suficiente para lamentar su delito, si es que conserva el diamante, y que habrá quienes también lamenten haberlo recibido de sus manos, si es que alguna vez decide desprenderse de él.